¡Feliz cumpleaños, españoles y españolas! Bueno, por lo menos vuestra Constitución va a cumplir años, es decir, 40 años, este día 6 de diciembre. Y yo como alemán aquí en Madrid sí me he preguntado, ¿van a celebrar los españoles su Constitución? Bueno, no lo sé, hay que hablarlo, ¿no? ¿Por qué no hablar con un experto? Lo he pensado y he invitado a Antonio Arroyo, profesor en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma aquí en Madrid, para hablar con él sobre la Constitución española. Bueno, aquí en nuestro sofá rojo en la biblioteca del Goethe-Institut. Vale, ya debería haber llegado. Podéis acompañarme y le damos la bienvenida, ¿no? A ver. Muy bien, gracias por venir, señor Arroyo. Pues encantado. Sí, sobre todo porque ya está cerca el día 6 de diciembre. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a celebrar la Constitución española? Hay que celebrar la Constitución española. Es nuestra norma fundamental que nos ha proporcionado años, muchos años de paz, de prosperidad, y yo creo que eso hay que celebrarlo. En nuestra historia constitucional nunca antes un texto ha tenido esta historia tan beneficiosa para el conjunto del pueblo español, así que yo creo que lo celebraremos. Y yo animo desde luego a mis estudiantes, a mis amigos a que lo hagan. Eso a lo mejor hace falta, porque lo he visto, bueno, un estudio de CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicos, que dijo que unos 66-67% de los españoles apoyarían una reforma de la Constitución. ¿Qué pasa? ¿No sois democráticos? Sí, creo que sí que somos democráticos, desde luego los índices internacionales que miden la democracia sitúan a España afortunadamente pues en una posición muy aventajada, o sea que en ese sentido no hay ningún problema. Es verdad que la Constitución española tiene 40 años y que hay determinados aspectos necesitados de reforma, y que, por tanto, pues eso habrá que hacerlo en algún momento. No sé si este es el mejor por la coyuntura política en la que nos encontramos, más bien yo soy de la idea de que ahora lo que toca es defender la Constitución frente a sus enemigos, los nacionalismos divisores y los populismos simplificadores, pero también soy consciente de que hay determinados aspectos de la misma necesitados de reforma. Sí, antes de hablar de esos aspectos y de esas reformas, de sus propuestas, porque también usted hizo algunas propuestas, yo me he preguntado por la percepción de la Constitución española. Yo en mi cabeza lo había comparado con el caso alemán, porque nosotros, después de la Segunda Guerra Mundial, escribimos una Constitución totalmente nueva, ¿no? Rompimos con el pasado, básicamente, y en España había una negociación entre la oposición demócrata y élites moderados franquistas. ¿Eso desempeña un papel hoy en día todavía, esa idea de que la Constitución de alguna manera viene en alguna parte del franquismo, o me equivoco yo? Bueno, yo creo que lo primero que hay que precisar es que nunca se rompe del todo con el pasado, ¿no? El pasado Claro, sobre todo nosotros en Alemania, no, ¿qué va? determina en Pero de mayor o manera menor constitucional, sí. Sí, de manera constitucional sí, aunque fíjese, incluso la Constitución alemana, que se aprobó tras la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, Sí. tiene algunos rastros del pasado. Desde un punto de vista formal supone una ruptura completa con el pasado, con la legalidad anterior, pero por ejemplo en el tema territorial hay algún rastro del pasado, porque fueron fundamentalmente las potencias de ocupación las que forzaron que Alemania se constituyese como un Estado con un fuerte sesgo federal, para evitar precisamente el surgimiento de un Estado fuerte, potencialmente expansionista, ¿no? Como era, por cierto, la intención de la mayor parte de los representantes alemanes en el Consejo Parlamentario, en el GRGC, ¿no? Donde se celebró aquella reunión para elaborar la Constitución, que querían un Estado fuerte para ayudar a la reconstrucción del país. En el caso español, pues es cierto que no sois un Estado federal. Bueno, eso lo podríamos discutir, Sí. lo podemos discutir luego. Es cierto que tras la muerte del general Franco, pues sin producir una ruptura formal, abrupta con la legalidad anterior, se elabora una constitución en la que participan las fuerzas
políticas moderadas del régimen anterior, del llamado régimen franquista, y las fuerzas de la oposición democrática, fundamentalmente los partidos de izquierdas y nacionalistas. Y precisamente la Constitución supone el punto de encuentro entre esas fuerzas políticas y sociales antes enfrentadas. Por lo tanto, creo que esto no debe ser visto como un demérito, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que hay que celebrar que la Constitución represente, ¿no? Sí, eso es el aspecto fuerte de la Constitución, ¿no? Básicamente, sí, ¿no? Que había la capacidad de negociar y... creo que sí. Ahora se está criticando desde determinadas posiciones, ¿no? Y se tilda incluso en sentido despectivo a la Constitución o a la transición como el régimen del 78. Yo creo que eso no es acertado. Y régimen es una palabra bastante fuerte para ahora. Bueno, es fuerte porque se utiliza en un sentido despectivo comparándolo con el régimen franquista, ¿no? Que es como se conocía el franquismo, ¿no? Como el régimen. Y desde luego la Constitución del 78, no, desde un punto de vista material, supone una ruptura total con el régimen anterior, porque da lugar a un Estado democrático, de derecho, que respeta y garantiza los derechos fundamentales de manera muy avanzada. Por lo tanto, yo creo que quedan rastros del pasado, por supuesto, pero no se puede decir que la Constitución es una herencia del franquismo, en absoluto es así, ¿no? Sí, aún así hay ideas para reformarla, ¿no? No parece tan perfecta, digamos, que hay un debate bastante fuerte. Acaba de mencionar, por ejemplo, el aspecto federal. Yo sé que en El País y en Huffington Post usted publicó artículos con la idea de reformar el Senado para que sea una cámara verdaderamente de representación territorial verdadera. Bueno, ¿por qué exactamente hace falta esa reforma del Senado? ¿En qué sentido debería tener lugar? Bueno, sí, es verdad que yo he defendido esa reforma del Senado porque el Senado actual, por su configuración, por el modo de elección de sus miembros, por sus funciones, pues en absoluto responde a la definición que de él hace la Constitución. No es una cámara de representación de las comunidades autónomas, en absoluto. Es una cámara de segunda lectura subordinada al Congreso de los Diputados y por tanto no cumple esa función de representación territorial. Se discute si realmente puede existir una representación de las voluntades territoriales. Bueno, yo sé que eso es una ficción, porque no hay una voluntad de un territorio, las voluntades son siempre personales, pero lo que sí que existe, creo, es intereses propios de cada uno de los territorios, en nuestro caso de las comunidades autónomas. Y los intereses de esas comunidades autónomas, quienes mejor los defienden son quienes ejercen la dirección política de las mismas. Así son los gobiernos de las comunidades. Okay. ¿Y no están representados en el Senado en España? No, en absoluto. En el Senado actual los senadores son elegidos por sufragio universal, la mayor parte de ellos, y otros son designados por los parlamentos autonómicos, pero en absoluto responden a la idea de representación territorial, ¿no? Y eso es la gran diferencia con Alemania, ¿no? Donde si en Hamburgo ganan los socialistas, los representantes en el Bundesrat son los socialistas de Hamburgo, y así eso no puede, bueno, puede que gobierne, por ejemplo, el PP en Andalucía, para decir algo, pero la mayoría de los senados son del PSOE. Eso puede pasar, teóricamente. Podría ocurrir, porque el gobierno autonómico se constituye a partir de las elecciones autonómicas. Claro. Es el Parlamento de Andalucía el que elige a su gobierno, a su presidente o presidenta del gobierno. Y podría ocurrir, por tanto, que hubiese un gobierno de un signo en una comunidad autónoma, surgido a partir de las elecciones autonómicas, pero que en las elecciones generales al Senado se hubiese obtenido una mayoría por parte de otro partido. En todo caso, esa representación no es territorial, es una representación de carácter político, partidista, ¿no? Y bueno, pues yo creo que efectivamente el mejor modelo, quizá el único modelo de cámara territorial en el mundo sea que funcione realmente como tal, sea el Bundesrat alemán. Sí, ahora y de ahí que yo, vamos, hay otros muchos profesores que lo han hecho antes que yo, ¿no? Claro. Apuesten por una reforma del Senado al estilo del Bundesrat alemán. Ahora he entendido la diferencia, que es una diferencia muy importante. Bueno, vamos más al grano. ¿Qué reformas hay que tomar? ¿Qué ideas más tiene para la Constitución española?
Un montón, me imagino, Bueno, que hay mucho debate en esos días, hay ¿no? debate, Sí, claro, sobre ¿no? Ha muchas habido cosas. muchas propuestas Claro. por parte de profesores, ¿no? Cada profesor de Derecho Constitucional que se precie tiene que llevar debajo del brazo siempre una reforma constitucional, por Bueno, si sáquenla acaso, ahora. ¿no? Bueno, por lo Y menos, digamos, dos ideas sí, fundamentales que tenía. bueno, yo creo Principales, sí. que, y lo comparto, que donde existe una mayor necesidad de llevar a cabo la reforma constitucional es en el título octavo, el que se refiere a la organización territorial del Estado. No solo en relación con el Senado, sino también de manera, me parece que muy clara, en relación con el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, para clarificarlo, porque actualmente es un reparto muy complejo, confuso, que genera mucha conflictividad, por tanto, entre el Estado y las comunidades autónomas, y yo creo que ahí habría que llevar a cabo una reforma constitucional. También seguramente para establecer en la Constitución los principios básicos del sistema de financiación autonómico, que es un aspecto esencial, claro, en cualquier Estado, ¿no? Cómo se financian los entes territoriales. Y a mayores también, bueno, se ha planteado la posibilidad de reformar la Constitución para, digamos, fundamentalizar algunos derechos que hoy en día están recogidos, algunos de ellos ya en la propia Constitución, pero no como derechos fundamentales, sino como derechos o como principios de la política social y económica, principios rectores que no tienen eficacia directa, digamos que tienen menor eficacia que los derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la salud no está configurado como derecho fundamental. También se habla, por ejemplo, de la posibilidad de incluir en el texto constitucional que el matrimonio también comprende a las parejas del mismo sexo, o incluso se ha planteado la posibilidad de llevar a la Constitución el derecho a una muerte digna. Ahora se está tramitando en el Congreso, ¿no?, una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para regular la eutanasia en nuestro país, ¿no? Veremos si prospera o no. Y bueno, hay quien defiende que eso también habría que llevarlo a la Constitución, ¿no? Bueno, entonces hay muchas ideas, ¿no? De muchos políticos y muchos profesores, pero he visto que la Constitución española solo se había reformado como 2 veces, mientras que en Alemania creo que cerramos la... bueno, se ha reformado en 62 ocasiones. Se ha reformado 62 ocasiones, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo la diferencia? ¿Es tan difícil reformar la Constitución española? ¿El proceso de reformarla o de dónde viene? El proceso de reforma constitucional en España es cierto que es complejo, es agravado en la medida en que se necesitan mayorías cualificadas en el Congreso y en el Senado. No basta con una mayoría simple. ¿Qué es mayoría calificada? Bueno, pues para llevar a cabo la reforma de las partes, digamos, menos importantes de la Constitución, se requiere reunir una mayoría de 3/5 en el Congreso y 3/5 en el Senado, y en el caso de la reforma agravada, la que afecta a la totalidad de la Constitución o a las partes más importantes, derechos fundamentales, etcétera, se requiere una mayoría todavía más agravada, de 2/3 en cada Cámara, y además hay que someter después a referéndum esa reforma. Pero, aun siendo complejo, que lo es, el proceso de reforma constitucional en España, es posible llevarla a cabo. ¿Por qué no se ha conseguido? Porque no ha habido acuerdo entre las fuerzas políticas para ello, a diferencia de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Alemania, en donde también hay un procedimiento agravado para la reforma de la Constitución. Así que el problema está, como casi siempre en democracia, en las fuerzas políticas, que bueno, pues no son capaces, parece, de ponerse de acuerdo sobre esta importante cuestión. Y yo creo que deberían esforzarse mirando cuál es nuestra historia constitucional, porque nuestra historia constitucional está precisamente plagada de momentos de ruptura constitucional, de cambio de constitución, pero no de reforma constitucional. Y porque, perdone que lo interrumpa, pero porque, bueno, una idea a lo mejor que me salta ahora mismo, ¿por qué no sacar adelante una segunda transición con una nueva constitución? Si hay tantas cosas para reformar y si todo es tan complicado, ¿por qué no escribir una nueva constitución aquí en España? Provoco, ya lo sé. Sí, provoca y hace bien en provocar. No hace falta una segunda transición porque se hizo una primera transición y se hizo muy bien. Yo creo que la transición española, que comienza, podemos cifrarla en la muerte del general Franco, hasta la aprobación de la Constitución,
pues es un momento en el que distintas fuerzas políticas y sociales que habían estado enfrentadas durante muchísimo tiempo, como consecuencia de una guerra civil que desembocó en una dictadura, etcétera, bueno, pues en ese momento deciden, digamos, pasar página a ese pasado de enfrentamiento y ponerse de acuerdo para propiciar la llegada o el paso hacia un Estado democrático, de derecho, con respeto de los derechos fundamentales y fuertemente descentralizado, ¿no? Entonces, bueno, hace falta reformas puntuales que hay que identificar de manera concreta. Pero no cuestionar los principios fundamentales sobre los que se asienta nuestra Constitución, porque son, creo que, los correctos. El principio democrático, el Estado de Derecho, derechos fundamentales, y creo que también es positivo la descentralización territorial que ha habido. Sí, es una buena pregunta que tengo todavía. Bueno, si viajemos, por ejemplo, al año 2038, 20 años más hacia el futuro, ¿España va a ser un Estado federal? Yo soy de los que opinan que España ya es un Estado federal. Pero que se dice siempre que es un Estado central, ¿no? No, yo creo que eso no es así, ¿no? Yo creo que los más reputados estudiosos del federalismo internacional sitúan a España entre los estados federales o territorialmente descentralizados. No hay dos estados federales iguales. Ya. No hay un modelo único de estado federal. Si nos fijamos en su país, en Alemania, y lo comparamos con el país que tienen al lado, con el que comparten idioma incluso y una larga historia en común, Austria, hay diferencias muy importantes entre el federalismo alemán y el federalismo austriaco. Claro. El Estado autonómico, en ese sentido, pues, bueno, es peculiar, tiene sus singularidades, pero creo que en esencia, y la esencia es el reparto del poder público entre el Estado central, por un lado, y en nuestro caso las comunidades autónomas por el otro, es muy importante. Y creo que esa es, entre otras, una de las notas distintivas de un Estado federal, que el poder público se encuentra repartido de manera efectiva entre el Estado central y los Estados miembros. En nuestro caso las comunidades autónomas, en su caso la Federación y los Länder. Bueno, vamos a ver, a lo mejor volvemos a hablar en 20 años y a ver qué tal el Estado español bueno, pero todavía va a tener ideas, ya me lo imagino. Vale, muchas gracias por haber llegado y por aclarar la situación un poquito. Gracias.